Hola, mi nombre es Romina Figueroa, encargada de colecciones del Museo Paleontológico de Caldera. Estamos aquí en Atacama grabando para la transmisión de Explora en Casa. Estamos hablando de patrimonio científico y en específico hoy vamos a hablar de paleontología. Y estamos en el mejor lugar para hacerlo. Estamos en uno de mis lugares favoritos, el sitio paleontológico Los Dedos, que está justo acá al lado del Morro, que es otro lugar que también los dejo invitados a conocer cuando puedan salir de la situación de pandemia, cuando estemos en una situación mejor. Y ahora, vamos a partir con lo básico. Vamos a empezar a hablar de paleontología. ¿Y qué es la paleontología? Muchos la han escuchado en películas, han escuchado hablar del término. Pero esto no es otra cosa que el estudio de la vida antigua, el estudio de la vida del pasado. ¿Y cómo podemos saber acerca de ese pasado? A través de las huellas que nos han dejado los seres vivos y también a través de otra cosa muy importante que son los fósiles. Fósiles como huesos, dientes o también huellas. Cuando un animal iba pasando en el pasado hay veces que tenemos suerte y esa pisada queda marcada, y no solo la pisada, sino que a veces toda la rastrillada. Y eso nos entrega un montón de datos. También hay otras cosas que han quedado preservadas, como por ejemplo lluvia o pequeños chispear. En el lugar del Cajón del Maipo, en el Valle de la Engorda, hay un lugar precioso donde están esos vestigios de lluvia fosilizada. También hay lugares donde hay barro resquebrajado u otras cosas incluso más interesantes. Caca fosilizada. Sí, niños, caca fosilizada. También existen este tipo de elementos que nos entregan una cantidad de información súper relevante del pasado. Por ejemplo, de qué se alimentaba ese animal o el tipo de vegetación y entornos que había. También hay cosas más maravillosas, polen. Y ahora, después de que les expliqué la paleontología, entendamos la otra parte. ¿Qué son los fósiles? Y los fósiles son los elementos que quedaron preservados del pasado y que han cambiado ya su composición original, se han mineralizado y se han transformado en roca, pero nos cuentan sobre los vestigios que tenemos. ¿Y es fácil encontrar un fósil? Me pregunto yo, ¿es fácil? No. Encontrar un fósil es como encontrar un trébol de hoja en un campo tremendo. Hay lugares donde son muy escasos. En el caso de acá de Atacama, de acá del sitio paleontológico, es uno de los pocos ejemplos donde encontramos una abundancia y un nivel de conservación increíbles que vamos a conocer después con lo que vamos a mostrar. Pero les voy a explicar cómo se genera la fosilización. Lo primero que necesitamos para que se dé este proceso es que un animal, un exponente, esté feliz por la vida y de repente, por causas de muerte natural, fallece, cae. ¿Y qué tiene que suceder después de esta muerte? Es importante que se descomponga por completo, que todos sus tejidos y carnes vivas se terminen. Esto puede ser producto porque un carroñero se lo comió o porque los microorganismos y bacterias hicieron su trabajo y terminaron por dejar solo su esqueleto. Una vez que sucede eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser cubierto por el material por el que está rodeado, por tierra, por sedimentos, si fuera en el mar, por los sedimentos del mar. Y una vez que eso sucede, es que se puede dar el intercambio mineralógico para que se transforme en un fósil. Muchas veces lo que sucede es que estas condiciones no se reúnen y se termina descomponiendo y degradando. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante que si nosotros encontramos fósiles tengamos que protegerlos? Porque son eventos que a lo mejor no se repitieron y no están por montones, sino que podemos estar ante piezas únicas que tienen un valor incalculable para reconstruir la historia del pasado, que no es otra cosa que nuestra propia historia, la historia de la Tierra y de todos los que vivimos en ella. Ahora, vamos a partir con los primeros ejemplos de las especies que encontramos en Valle Inglesa.
Y como les dije, estoy en uno de mis lugares favoritos. ¿Y favoritos por qué? Porque es sumamente especial. Existen otras formaciones en donde también hay fósiles a lo largo de nuestro país y otras partes del mundo. Pero con el nivel de conservación de fósiles como este, con la cantidad de especies que hay acá, tampoco. Eso es una de las características de la formación Bahía Inglesa, la cantidad de especies que yo encuentro en la conservación de sus fósiles y la abundancia. ¿Qué podemos encontrar acá? Como les había comentado también hace un momento, esto estaba cubierto por agua, por lo tanto la fauna era muy distinta. Y habían especies muy diferentes, porque también el clima era distinto. Era un clima más bien subtropical o incluso tropical. Podríamos encontrar especies como dugóngidos, como cocodrilos. ¿Ustedes se imaginan algo así acá ahora? Ni por chiste, pero sí, estaban acá. También habían pingüinos. Uno de los grandes representantes, Pygocelis calderensis, que es propio de esta formación. Otro tipo de especies también más grandes, podemos encontrar el famoso megalodón, un tiburón de 16 metros de largo. Imagínense lo grande, era como un bus hecho tiburón, con una mandíbula que si yo extiendo mis brazos no alcanzo a hacer su ancho, con unos dientes tremendos. Miren, acá tenemos un ejemplo, trajimos el material educativo, así que este no es original y de hecho es un poco más pequeño, de cómo podía ser un diente de megalodón. Lo normal es que esto pueda incluso, mi cara no es tan grande, así que podría cubrir mi rostro. Imagínense haciendo el ejercicio con ustedes mismos. El tamaño de su diente en relación a su cabeza. Ahora, pónganse uno de estos dientotes en su cabeza. ¿De qué tamaño habrá sido ese rostro? Un espécimen increíble. Y acá hay una abundancia de dientes y también hay dientes muy grandes. Así que pronto también van a tener noticias del sitio paleontológico relacionadas con el megalodón. Pero como les decía, no es el único espécimen, también encontramos Brachydelphis, delfines enanos, delfines como en la actualidad se podría decir la franciscana, que es el único pariente vivo que se encuentran, que ahora está en el sector del Río de la Plata, al otro lado de la cordillera, pero que en el pasado también se encontraba acá, que producto del cambio tanto del nivel de la costa como la temperatura, por supuesto ya dejó de habitar estas aguas. También hay otros especímenes como Thalassocus, una especie de perezoso de esta misma familia que se acostumbró a vivir en el agua. Imagínense a esta especie nadando en las costas, alimentándose de algas. De verdad, es otro tipo de fauna. Y ahí ahora voy a hacer hincapié y voy a hablarles de otras dos especies que para mí son muy relevantes. Vamos a dejar un montón en el tintero, pero vamos a después retomarlo en otro capítulo más adelante y quien tenga dudas también puede escribir y nosotros felices le contestamos. Pero ¿por qué voy a hacer este corte? Y es porque también quiero en este capítulo hablar de algo muy importante y que quiero que todos tengan claro en su casa. Es importante preservar el patrimonio paleontológico y no solo el paleontológico, sino que todo el patrimonio. Y hace algún tiempo, en el pasado de la formación y en el pasado del sitio, se dio algo muy terrible que es el tráfico. ¿Qué es el tráfico? No tráfico de drogas, niños. El tráfico de piezas, en donde personas venían, sacaban dientes, huesos o incluso esqueletos completos y los vendían en el mercado y se iban al extranjero. ¿Cuál es el problema con eso? Es que nosotros nos perdemos esa historia y que estos especímenes, que a lo mejor era el único que se había preservado porque era el único animalito que cayó muerto y consiguió todo, con todas las condiciones que se necesitan para la fosilización, ya no va a haber otro. Esto, por supuesto, ha sido trabajado por parte de las autoridades y ahora la conciencia es mucho mayor. Pero aún así ustedes son un factor importante para la protección. Y ahora vamos con esos ejemplos. La pregunta, ¿qué tengo acá? ¿Qué se imaginan en la casa? Un plátano fósil. No, no es un plátano fósil. Este que tengo acá, que parece un plátano gigante, es un diente de Leviatán melvillei. También estamos trabajando con réplicas porque estamos en la sección educativa. Pero este también nos cuenta una historia muy importante. Acá, en la formación Bahía Inglesa, se encontró una secuencia de dientes
de este espécimen. Y era la primera vez que se encontraba algo así, se dio registro y se preguntó sobre a qué correspondía. Pero, producto del tráfico ilícito que habíamos comentado, esta secuencia se perdió y también todas las investigaciones que pudieran realizarse con este elemento. Y sí fue encontrado algo similar en una formación que es equivalente, o sea que es parecida a Formación Bahía Inglesa, que está en Pisco, en Perú, con nuestros hermanos al otro lado, al norte. Y ellos pudieron describirla y también describir la especie. Y esa oportunidad que teníamos nosotros de haber marcado como primera especie acá en Formación Bahía Inglesa se perdió producto del tráfico. Incluso en esa publicación aparece mencionada el avistamiento y el hallazgo de esto en Chile, pero también se hace mención a que se perdió producto del tráfico. Esa es una de las partes de la historia triste. Y producto de esto mismo, también tenemos otra especie que es muy relevante para el sitio, que es Pelagornis chilensis. Aquí en mi espalda tengo una réplica para que ustedes puedan imaginarse. Esta era una ave tremenda que alcanzaba 6 metros de largo de envergadura de ala extendida. Esta es una ave que posiblemente planeada y también una de las que podía ser de las más grandes del mundo. O sea, imagínense 6 metros volando sobre sus cabezas. Yo me hubiera asustado si hubiera estado en esos momentos, como una avioneta. Resulta que en nuestras costas de Atacama se encontró casi el 80% completo de este esqueleto. Pero este también fue llevado fuera de nuestro país producto del tráfico ilícito. Y no fue hasta hace unos años atrás, estuvo décadas fuera, que gracias a la conciencia de otras personas se encuentra en una colección particular y es el Museo de Alemania quien realiza las gestiones al darse cuenta que esto pertenecía a una especie importante por el registro que significaba y también que era perteneciente a Chile. Y ellos lo compran y lo traen de vuelta a nuestro país. Esa es una historia de ella y ojalá que sucediera con muchas de las piezas que se han perdido. Y es el ejemplo de lo que se puede lograr porque hay mucha información que sacar de Pelagornis chilensis. Pero aún es más importante que cuando ustedes o cualquiera caminando por ahí se encuentre con un fósil, no lo tomen, no lo saquen, porque pierde contexto, pierde información y por lo tanto pierde esa información relevante para entregarle a la ciencia y a todo el mundo para reconstruir nuestra historia. Así que ustedes son uno de los factores más importantes para proteger su patrimonio, porque no es solo suyo, sino que es de todos. Y ahí viene otra cosa que les quiero contar con respecto al sitio paleontológico y lo que está pasando acá en Atacama. Como bien saben, este sitio es de una calidad y características inigualables y es por lo mismo que se está trabajando en la formación de un geoparque, pero un geoparque a nivel UNESCO, un geoparque que podamos unir a la red de geoparques a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Atacama tiene mucho que entregar y ahí es donde todos podemos trabajar como comunidad, entregando primero la protección y dándole el valor necesario, difundiendo lo que existe acá, visitándolo cuando sea posible. ¿Para qué? Para que esto quede para nosotros y para las futuras generaciones como una de las partes de la historia de Atacama que es necesario preservar. Y todas estas cosas que yo les cuento y más aún nos entregan información importante para poder develar detalles como el clima o la vegetación de este pasado que es de todos, no solo de la Tierra, sino que de todos nosotros. Vamos a seguir también ahora contestando otra pregunta que me hacen constantemente. ¿Por qué se llama Sitio Paleontológico Los Dedos? ¿Por qué el Parque Los Dedos? Y la razón proviene desde hace no tanto tiempo. Resulta que entre fines de los 90 y principios de los 2000 había un grupo de artesanos que también ayudaron a formar este parque, quienes buscaban fósiles acá y cuando llegaban el lugar más apto decían en las lengüetas, que es la zona de los dedos, que son unas lengüetas marinas que si uno ve desde arriba se ve como una mano extendida. Y es por eso que es el nombre Los Dedos, el sitio Los Dedos. Y por supuesto, como estaba de la mano con quienes trabajaron porque se creara, se mantuvo a lo largo del tiempo y lo seguimos llamando así. Ahora vengan, acompáñenme un poco que quiero mostrarles detalles.
la formación Bahía Inglesa se destaca por sobre otras formaciones de nuestro país por la calidad de la conservación de sus fósiles y también por la abundancia de especies que se encuentran aquí. Lo que tenemos acá enfrente es un claro ejemplo de lo que les estoy mencionando. Acá tenemos una placa, un fragmento de una placa que nos muestra la abundancia de huesos, que en su mayoría se encuentran muy fragmentados, pero que también nos habla de esa diversidad. Por ejemplo, acá, si ven en detalle esto que estoy apuntando con mi dedo, vamos a ver el trozo de una mandíbula de una acrofoca. Por favor, pongan detalle a estos hoyitos que ven acá, que no son otra cosa que los alvéolos dentarios. ¿Qué era una acrofoca? Esta era una foca, imagínense, con el hocico alargado, que posiblemente se alimentaba de pingüinos y que habitaba esta zona, cuando existía otro clima. Y no es lo único que vemos acá, hay varias cosas, pero le quiero mostrar en específico lo que está justo acá enfrente. Estábamos hablando de los pingüinos y acá tenemos el fragmento del fémur de un pingüino. Acá está también destruido en esta parte, pero es una de las características de los fósiles de acá. Y también nos representa otra especie que es Pygocelis calderensis. Como les comentaba, el patrimonio no solamente está protegido por quienes lo estudian, sino que también hay otras herramientas que nos sirven y son eficaces, como la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, quien en su artículo 21 declara que por el solo monumento de la ley, o sea, por el solo hecho de la ley, son monumentos nacionales los restos, ruinas o hallazgos que se encuentren paleontológicos e incluso también arqueológicos. Así que ya saben, no es solo por la historia, sino que también hay una ley que protege este pasado y esta historia. Y ustedes son una pieza fundamental para que esto suceda. Así que el patrimonio es importante conocerlo, difundirlo, protegerlo y también vivirlo y disfrutarlo. Desde distintos lugares de donde estamos ahora, producto de la pandemia, pero podemos seguir aprendiendo y empezar a acumular ganas de seguir aprendiendo y descubriendo nuestro país y sus maravillas. Así que les doy el pase para una nueva charla de Explora en Casa. Que estén muy bien.